Hola amigos, ¿cómo están? Qué lindo otra vez poder compartir con ustedes a través de este medio la palabra del Señor. Habíamos comenzado el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Habíamos visto hasta el versículo 10. Hoy nos tocaría arrancar a partir del versículo 11. Lucas nos narra un episodio, solo el Evangelio de Lucas, solo Lucas lo narra, respecto de 10 personas las cuales son favorecidas por un milagro de Jesús. Leemos, dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús estaba como habíamos visto ya hace tiempo, en un largo viaje, era su último viaje final a Jerusalén, que duró meses. En ese viaje Jesús iba visitando distintas aldeas, cumpliendo su ministerio de distintas maneras. Incluso hay un viaje de Jesús a Jerusalén para una de las fiestas, para cumplir con el ritual correspondiente que le correspondía a él como judío, a una de las fiestas, un viaje a Jerusalén, pero vuelve otra vez y retoma ese viaje tan memorable que es el último. Y por supuesto no iba solo, iba con sus discípulos, con un grupo de discípulos más grandes y una multitud, y un grupo también de fariseos que estaban hostigándole constantemente, buscando hacerlo caer en alguna trampa, que diga algo con el cual ellos pudieran acusarle. Así que en este viaje iba Jesús. Y fíjense que todavía estaban al norte, porque estaban en el límite entre Samaria y Galilea. Jesús estaba en Galilea, después venía Samaria y después venía la provincia de Judea. Había dos caminos: o Jesús pasaba a través de toda la provincia de Samaria, iba directo, era un viaje mucho más corto, por tierra a los samaritanos, hacia Jerusalén, o si no, Jesús se dirigía hacia el este, cruzaba el río Jordán e iba por la provincia de Perea, que era el viaje que hacían generalmente los judíos, porque como se odiaban entre judíos y samaritanos, no querían contaminarse atravesando por tierra de samaritano. Así que evidentemente Jesús también, para recorrer mayor cantidad de aldeas, Jesús va hacia el oriente. Por eso va de Samaria a Galilea hacia el río Jordán para cruzarlo hacia Perea y bajar de norte a sur del otro lado del Jordán. Y al entrar en una aldea, ahí en una aldea entre Samaria y Galilea, nos dice cuál es, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra era una enfermedad terrible, era incurable, y era una enfermedad que excluía, no solamente por razones sanitarias, quedaba excluido la persona de la comunión y de todo el resto, incluso de su familia, perdían sus trabajos, perdía todo, tenía que estar fuera de la ciudad por razones sanitarias. Pero además la lepra era considerada un problema religioso, porque era una contaminación ceremonial. Por tanto, también estaba excluida de la relación con Dios, del vínculo que todo judío tenía con su Dios a través del cumplimiento de la ley y de un montón de otros rituales y la participación del pueblo de los judíos en los ritos del templo. Ellos quedaban absolutamente excluidos. Es más, la gente, por razones de no contagiarse, porque era altamente contagiosa, le tiraba la comida por arriba de los muros de las ciudades, o desde lejos, porque tenían terror, porque el que quedaba leproso quedaba completamente excluido. Por tanto, las personas que estaban en esa misma condición lo que hacían era juntarse para prestarse los servicios que podían y las ayudas que podían entre ellos mismos, porque si no estaban completamente solos. Así que los leprosos, había comunidades de leprosos aislados cerca de los caminos. Un leproso tenía que huir de las personas, tenía que tener esa responsabilidad de no acercarse para no contagiar. Es más, tenía que gritar cuando alguien se acercaba y avisar de que él era leproso, ¿no? Así que ellos, fíjense, cumplen con lo correcto. Dice que se acercan, vienen a Jesús, pero se paran de lejos los 10, a una distancia que Jesús podía reconocerlos. Es más, podía contar que eran 10 personas, 10 hombres, y alzaron la voz porque estaban lejos, así que gritaron diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Era una situación dramática, así que ser limpios de la lepra era
primero, una cosa imposible. En esa época no había ninguna medicación, ningún tratamiento que los pudiera sanar. Así que lo único que le quedaban era la fe en este hombre que habían escuchado seguramente, después de tanto tiempo, de que hacía milagros y que había limpiado a muchos leprosos. Así que ellos le dicen: ten misericordia. Y en ese pedido de misericordia se sobreentiende que lo que ellos necesitan y quieren es un milagro para ser limpiados y ser sanados. Ahora, según la ley de Moisés, un leproso a veces se consideraba como no se podía saber específicamente cuál era la afección de la piel. Había otro tipo de enfermedades en la piel, escamas o afecciones a la piel, que se la consideraba lepra por las dudas, entonces eran excluidos. Pero después, estando solos, se sanaban, porque no era lepra específicamente, era otra afección de bacterias o alguna cosa en la piel. Se sanaban, y si se sanaban podían venir al sacerdote, y era el sacerdote el que tenía que verificar, revisar su situación, y podía decir: bueno, está sano, puede volver a incluirse esta persona en la comunidad de fe y en la comunidad de la nación, ¿no? Y volver a participar de la vida cotidiana. Podía volver con su familia, podía volver a su trabajo, pero era el sacerdote el que tenía que dictaminar si esta persona había sido limpiada de lepra, porque en la palabra, en el concepto de lepra se mezclaba y se embolsaba todas las afecciones de la piel. Entonces, si alguno había sido excluido porque tenía alguna afección en la piel y se sospechaba que era lepra y después no la tenía, podía venir el sacerdote y el sacerdote dictaminaba. Así que ellos le pidieron misericordia a Jesús y le dicen: Jesús, maestro. Esa es la idea que tenemos que prestarle atención. ¿Qué concepto tenían ellos de Jesús? Era un maestro, pero a la vez le reconocían el poder sanador, porque si no, no le pedirían lo que le están pidiendo. Y Jesús, cuando los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Cumplan la ley, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Cuando el leproso iba y se determinaba por un sacerdote de que estaba limpio, tenía que hacer un montón de rituales y ofrecer sacrificios para ser limpiados también ceremonialmente, para poder ser incluido en el culto a Dios. Así que era sí o sí el cumplimiento de la ley, el ir al sacerdote. Pero para ellos significaba mucho más el ir al sacerdote. El ir al sacerdote significaba poder ser autorizado de volver a ser integrado a su familia, a su trabajo, a la ciudad. Era una cosa gloriosa. Pero Jesús no le dice: bueno, sean sanados y ahora vayan a ver al sacerdote. Le dice directamente, así como estaban leprosos, le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. O sea, les está pidiendo que ellos hagan un ejercicio de fe. Así como estaban, sin verificar el cumplimiento del milagro en sus cuerpos, tenían que ir al sacerdote. Si no pasaba nada, no iban a llegar a ninguna parte, porque los iban a echar a patadas de la ciudad de Jerusalén, ni siquiera se iban a poder acercar a los alrededores por su situación de leprosos. Pero ellos, fíjense que tenían la fe suficiente para cumplir la orden de Jesús. Así que directamente, así como estaban, bueno, vamos. Si Jesús lo dijo, si el maestro lo dijo, vamos. De todas maneras no tenían mucho que perder, porque no había otras opciones, ¿no? Y aconteció que mientras iban de camino, es decir, del norte, no sé si habrían cruzado por Samaria o qué vuelta habrán dado, eran días de camino, mientras iban, no sé en qué momento, fueron limpiados. De repente iban caminando y empezaron a observar su piel, que de la escama y de estar carcomida y pudriéndose y cayéndose, de repente empezaba a restaurarse en los músculos, la piel, quedaba otra vez la piel normal. Una cosa maravillosa para ellos, espectacular. Mientras iban caminando, mientras iban en obediencia, mientras iban cumpliendo con la palabra de Jesús, y por su fe, porque lo hacían porque creían en la palabra de Jesús, el milagro iba ocurriendo. Un milagro ostensible, vistoso, magnífico. Bien. Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, eran 10, uno de ellos
viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Estaba tan emocionado, significaba tanto para él el poder volver a ver a su familia, poder estar incluido en su pueblo, en las actividades que siempre tuvo, volver a la normalidad. Era tal la alegría que tenía que venía gritando de contento. Pero no simplemente venía gritando de contento, venía glorificando a Dios, alabando a Dios, atribuyéndole a Dios el milagro, ¿no es cierto? Pero lo hacía también, y lo hizo también, en la persona de Jesús, porque dice que venía glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús. O sea, reconoció que el milagro que hizo Dios fue a través de Jesús, al cual él consideraba maestro. Se postró. Esa actitud de postrarse en tierra con la cabeza hacia abajo implicaba que reconocía en Jesús mucho más, ya a esta altura, mucho más que un simple maestro, lo reconocía como Señor. Es un paso importante, lo reconocía como Señor y le daba gracias. Gracias. Qué lindo, ¿no? Qué lindo corazón de este hombre. Y fíjense el detalle que pone Lucas al final del versículo 16. Pero y resulta que este era un samaritano. Es decir, no era un judío. Era un samaritano tan odiado, ¿no? Podemos recordar que estudiamos antes la parábola del buen samaritano, como Jesús siempre hacía hincapié en que los judíos en su nacionalismo exclusivista odiaban y menospreciaban al samaritano, y Jesús decía, ojo, que ustedes que son primeros pueden quedar últimos, y los últimos pueden llegar a ser primeros, porque ya no depende de la raza, nación, depende del corazón. Y el corazón de este hombre, un corazón agradecido. Y dice, respondió Jesús y le dijo a este hombre, no son 10 los que fueron limpiados. Como Jesús sabía que se habían sanado, ¿no? No son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los otros 9 dónde están? Pobre hombre, ¿no? No podía responder nada porque no dependía de él. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, porque no era judío, no era de la nación, era un extranjero para un judío. No formaba parte del culto a Dios. Es decir, él no podía ir al sacerdote a ser limpiado, ¿no? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús reclama a los otros 9? Pensemos, ¿los otros 9 tuvieron fe? Sí. ¿Por su fe fueron sanados? Sí. ¿Estaban haciendo algo malo? No, estaban obedeciendo la palabra de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Vayan a los sacerdotes. ¿Qué hacían ellos? Iban a los sacerdotes, fueron sanados y siguieron el camino porque están cumpliendo la palabra de Dios. ¿Eran obedientes? Sí. El que desobedeció fue este otro muchacho. Pensando en otro detalle, este otro muchacho no iba a ir nunca al sacerdote porque él no era judío, no pertenecía al pueblo de Dios. El sacerdote no lo iba a recibir siendo un samaritano. Entonces, ¿por qué Jesús expresa este pesar? Porque dice, este extranjero, ninguno de mi nación, ninguno de los que son pertenecientes al pueblo escogido de Dios, vino a agradecer. Dice, fíjense, no hubo quien volviese de estos 9 y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué pretendía Jesús? No pretende obediencia. Los otros estaban obedeciendo. Fíjense que es lindo pensar un poquito, que nos detengamos en esto y analicemos estos detalles, porque también nosotros muchas veces cometemos el error. Jesús lo que pretendía era que ellos volvieran y dieran gracias. Porque en ese volver y darle gracias había un reconocimiento más allá de su maestría, es decir, de su carácter de maestro, ¿no? Si ellos volvían y le daban gloria a Jesús postrándose en tierra, haciendo lo que éste hizo, hubieran dado un paso mucho más allá. La fe de estos 9 los sanó, pero la fe de este hombre los salvó. Fíjense, tu fe te ha
salvado. No solo que te sanó, te salvó. ¿Por qué? Porque este pobre extranjero samaritano, inmerecedor de la gracia de Dios, porque no formaba parte del pueblo elegido de Dios, este hombre alcanzó un premio mucho mayor, porque no solo que fue sanado, sino que fue salvado, y los otros no. Ahora, fíjense en el detalle, en el análisis que podemos hacer si nos ubicamos en la mente de los otros 9. Los otros 9 sí, si llegaban al sacerdote, y el sacerdote ponía la firma y decía, están sanos, iban a poder ver a su familia, iban a poder integrarse a su nación y a sus actividades otra vez, iban a poder ejercer su vida de manera normal. Entonces, ¿qué tenían en la cabeza estas personas? Ser sanos y lograr el objetivo de volver a reencontrarse y organizar su vida de forma normal. No pensaban, no tenían en cuenta a Jesús. No lo tuvieron en cuenta. Simplemente hicieron uso del poder que sabían que Jesús tenía. ¿Tuvieron fe? Tuvieron fe. ¿Obedecieron? Obedecieron. Pero no lo reconocieron a Jesús como Señor. Por eso no le dieron gracias. Porque ¿saben dónde está la raíz de la gratitud? La raíz de la adoración y de la alabanza. La raíz de nuestra relación verdadera y correcta hacia Dios. Del entendimiento. Primero, ¿de quién somos? Leprosos. ¿De dónde nos sacó Jesús? Y, fundamentalmente, ¿quién es Él? Y ahí me hace acordar un poquito la parábola que terminamos la semana pasada del deber del siervo, donde Jesús nos hacía hincapié, el Señor es el Señor y yo soy su sirviente. En esa actitud donde yo entiendo quién es Él y entiendo quién soy yo y entiendo lo que Él hizo por mí, es donde nace la verdadera adoración y la alabanza. Esa alabanza que es en espíritu y en verdad. Y es ahí donde yo le reconozco a Él, porque lo entendí, un carácter mucho más allá de un líder religioso, de un sanador o de una persona que simplemente es un genio de la lámpara que me soluciona los problemas. ¿Me explico? Entonces, acá con este texto, ¿no? y Jesús con sus palabras nos deja una profunda advertencia, porque estos muchachos podían venir, dar gracias y después ir al sacerdote, tranquilamente. Pero ellos en ningún momento reconocieron en Jesús, prestaron atención a Jesús. Muchas veces nosotros estamos tan cegados en nuestras necesidades, en nuestros objetivos, en nuestros logros, en lograr lo que queremos, y que vamos a Dios para pedirle que Él haga y solucione nuestros problemas. Pero Él lo que está esperando de nosotros es un corazón derramado a sus pies. Y ahí no solamente nos da muchas veces lo que queremos, sino que también nos da el conocimiento de quién es Él y nos da no solo la sanidad, sino la salvación. Así que prestemos atención y podemos escudarnos, porque estos podían escudarse. Estábamos en obediencia, somos buenos religiosos, cumplimos con todo. Estamos al pie de la letra haciendo lo que Él nos mandó. Estamos yendo a los sacerdotes. Pero Jesús no quiere nuestro cumplimiento por el cumplimiento en sí. Jesús quiere nuestro amor. Jesús quiere nuestra gratitud. Jesús quiere entender de que yo cumplo. Incluso a veces hago cosas que parecen que no son lo correcto, como volver. No me están obedeciendo, les dije que vayan al sacerdote, pero tengo que darte gracias. Y a veces la religión nos estructura tanto que nos frisa, nos congela el corazón. Y no reconocemos en el Señor la verdadera razón de todo lo que Él hace por nosotros y no reconocemos en Él su carácter de Señor, ¿no? Entonces, prestemos atención y saquemos esta enseñanza tan profunda que Jesús nos deja y que Lucas, gracias a Dios, lo registra para nosotros, para que nosotros podamos entender y podamos estar advertidos. No es el cumplimiento de nuestros deseos. Nosotros estamos fijos acá, queremos que el sacerdote firme y que todo se solucione y salga todo bien, ¿no? Jesús quiere nuestro corazón. Y lo demás va y viene. Jesús quiere nuestro corazón. Qué lindo sería que podamos ser como este extranjero, reconocer que somos leprosos y venir a postrarnos delante del Señor y decirle,
Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. No importa si me salen las cosas o no me salen como yo quiero. Gracias, porque yo estaba perdido, estaba en un pozo, estaba en oscuridad y me levantaste, me sanaste y me salvaste. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.